Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. Nuestra cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. A continuación les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de San José de Cupertino. San José de Cupertino es un gran santo y cuanto menos un santo original. Fue un fraile de la Orden de los Frailes Menores Conventuales, nacido en Cupertino, Reino de Nápoles, Italia, el 17 de junio de 1603. Tuvo fenómenos místicos de orden corporal de manera extraordinaria, en particular la levitación, como veremos. Sus padres se casaron en 1585. Su padre se llamaba Felipe d'Essa y su madre, que tenía 14 años en aquella fecha, se llamaba Franceschina Panaca. Los dos eran de familia modesta. El padre era carpintero y el duque de Acerenza lo nombró procurador, título equivalente a alcaide del castillo que poseía en el pueblo por considerarlo un hombre de bien. Por este motivo, sus conciudadanos lo llamaban el castellano. Tuvieron 6 hijos, de los que solo sobrevivieron 2, una niña nacida en 1601 y José María, nuestro santo. El padre cometió un gravísimo error que condicionaría la vida de toda la familia y, por supuesto, la del futuro santo. Un día, por fiarse demasiado, avaló a unos conocidos por el importe de 1000 ducados, una suma enorme en aquellos tiempos. Los amigos no cumplieron su compromiso y él, como avalista, tuvo que responder del dinero o ir a la cárcel. Ante este dilema, huyó del pueblo y dejó abandonada a su esposa, que estaba embarazada de José María. El 17 de junio de 1603 llegaron a la casa unos alguaciles buscando al padre. Franceschina estaba a punto de dar a luz y huyó de la casa, refugiándose en casa de unos amigos y escondiéndose en el establo. Ese mismo día nació nuestro santo, José María d'Essa Panaca, en un establo como Jesús. Nada más nacer, su madre lo consagró a la Virgen y por eso al nombre de José le añadió el de María. Su madre solía decir: «Yo lo consagré a María y solo he sido su nodriza». Su madre era muy religiosa, pero al quedarse sola cuidando de los 2 hijos, siempre estaba nerviosa y castigaba al chico con frecuencia. El muchacho creció débil. Era poco agraciado y muy distraído y apático. Incluso llegaba a olvidarse de comer y si alguien se lo recordaba, respondía simplemente que se había olvidado. Solía vagar por la ciudad a paso lento y desganado, mirando a todas partes con la boca abierta, de manera que por eso muchos de sus compañeros se burlaban de él y le llamaban boca aperta, boca abierta. José no era muy apreciado en el pueblo por su simpleza y su mal genio. Sin embargo, a pesar de todo, mostraba siempre grandes deseos de amar a Dios.
Visitaba frecuentemente las iglesias y pasaba muchos ratos del día y de la noche rezando el rosario y las letanías de la Virgen. En su propia casa colocó un altar donde se entretenía rezando. En 1611, con 8 años, cayó gravemente enfermo de una úlcera que le obligó a guardar cama durante 6 años, soportando el calor y la tiña, abandonado de todos, pues nadie quería visitarlo, ya que la úlcera emanaba muy mal olor. Solo lo atendía su madre, quien a veces perdía los nervios y le decía verdaderos disparates. Él sufría con paciencia y aprendió a ser humilde, sintiendo que no era nada y no servía para nada. La mayor parte del tiempo lo pasaba solo, así aprendió a rezar y a encomendarse a Dios como su único refugio en la adversidad. Y Dios empezó a manifestarle su predilección y a darle visiones y consolaciones espirituales con algunos éxtasis. Su madre lo llevaba muchos días a misa en brazos. Sobre este tiempo de enfermedad dijo más tarde: «Cuando era niño era muy vivaz, pero después de tantas enfermedades padecidas me quedé como vergonzoso y miedoso, sobre todo cuando encontraba alguna persona importante que llevaba sombrero. Incluso siendo ya sacerdote, al principio, cuando celebraba misa, si había alguna persona importante, como yo había estudiado tan poco, tenía miedo de cometer errores, pero ahora Dios me ha bendecido y me ha cambiado dándome un corazón grande para no tener miedo a nadie». Dios fue para nuestro santo la fuerza y la alegría de su vida. Después de 6 años de inmovilidad obligatoria, pasó por Cupertino un anciano medio religioso que había ejercido la profesión de cirujano en el Hospital de Incurables de Nápoles. La madre de José le pidió que hiciera algo por su hijo y este señor aceptó operarlo con la condición de que firmara un documento en el que decía que se lo había entregado ya muerto. Hizo la operación para sacarle el tumor, pero fue un fracaso. Entonces el mismo anciano recurrió a la Virgen, llevó a José al santuario de la Virgen de las Gracias de Galatón, Lecce, donde él vivía, y ungió la herida con el aceite de la lámpara que ardía ante la Virgen. Y el milagro tuvo lugar al instante, de modo que José pudo volver a Cupertino caminando con la ayuda de un bastón y radiante de felicidad. Este milagro tuvo lugar el año 1617. Tenía el futuro santo 14 años. La larga enfermedad había cambiado el alma de José. Ahora tenía más paciencia para afrontar las dificultades de la vida y era más humilde, pues había aprendido que él por sí solo no servía para nada. Había perdido años preciosos de estudio y era casi analfabeto, pero su fe había crecido grandemente y su vida de oración era admirable y tenía éxtasis y consolaciones espirituales. Apenas pudo caminar, se dirigió al santuario de la Virgen de Grotella, a unos 3,5 kilómetros de su casa, donde había una imagen de la Virgen para agradecerle su curación y a la que quiso toda su vida. Después debió pensar en su futuro y decidió aprender el oficio de zapatero, pero lo tuvo que dejar porque no era nada hábil para el oficio. Pensó en hacerse religioso, siguiendo el camino de sus 3 tíos franciscanos conventuales, Giovanni Caputo, hermanastro de su madre, Giambattista, hermano carnal de su madre, y Franceschino, hermano de su padre. Pero ellos no le apoyaron, pensando que no servía para esa vida, ya que era muy distraído y estaba muy atrasado en los estudios. Se decidió a pedir el ingreso en los capuchinos como hermano lego. Lo admitieron en agosto de 1620
con 17 años, en el convento de Martina Franca, en la provincia de Tarento. Pero solo estuvo hasta marzo de 1621. Tenía pocas aptitudes para las cosas manuales y era muy torpe para manejar cosas frágiles. Rompía con mucha facilidad platos, vasos y demás cosas que caían en sus manos. Él era consciente de sus problemas y se presentaba en el comedor ante la comunidad con los pedazos rotos, pidiendo perdón a todos. Sin embargo, como eso sucedía con demasiada frecuencia, lo castigaban a ver si aprendía. Un día le volvió a salir, de nuevo, un tumor en una pierna, y él, pensando en la experiencia de sus 6 años de enfermedad y considerando que lo tendrían que expulsar por falta de salud, no quiso decir nada a nadie, sufriendo en silencio, por lo que decidió sacarse el tumor con un cuchillo de cocina. Pero la hemorragia que se provocó fue tan intensa que tuvo que pedir ayuda a gritos porque se desangraba. Debido a esto, los superiores decidieron que no servía para la vida religiosa y lo expulsaron. En el registro del convento escribieron: totalmente inepto para la vida religiosa, inhábil e ignorante. Lo peor para él fue la ceremonia de expulsión en la que le quitaron el hábito religioso y lo vistieron de civil, poniéndole en la puerta. Más tarde diría que cuando le estaban quitando el hábito, le parecía que le estaban arrancando la piel. Ese día tuvo que empezar el camino hasta Cupertino, que está a 80 kilómetros del convento. El camino lo tenía que recorrer a pie, con miedo y vergüenza de presentarse en casa como un expulsado. Por eso pensó que era mejor ir a ver al tío franciscano Giovanni Caputo, que estaba predicando la Cuaresma en el pueblo de Avetrana. Por el camino tuvo que pedir limosna, y algunos lo rehuían, pensando que era un bandido. Uno de los días, mientras caminaba, muy cansado, sintió el galope desenfrenado de un caballo. Vio a un aterrador y lúgubre caballero, con armadura, y un penacho de plumas en el yelmo, que lo espantó, y lo amenazó de muerte, para que se fuera, gritándole que era un espía. El padre Roberto Nuti, primer biógrafo del santo, asegura que éste siempre estuvo convencido de que ese caballero tenebroso había sido el diablo, que se le presentó visiblemente por primera vez y desde entonces lo llamó Malatasca. José encontró a su tío y estuvo unos días con él, hasta Pascua, pero al decirle que quería ser religioso y que había sido expulsado de los capuchinos, su tío decidió llevarlo a casa de su madre. En Cupertino se enteró de que su padre había muerto y que las deudas no pagadas recaían sobre él como heredero, lo que significaba que podía ser arrestado en cualquier momento. Su madre no lo recibió bien, pero trató de ayudarlo, pidiendo ayuda a los otros tíos, pero ellos tampoco lo consideraron apto para la vida religiosa y no quisieron recibirlo en el convento de la Grotella. Solo el humilde sacristán del convento lo recibió por caridad y lo escondió en un rincón oscuro del convento. Allí estuvo 6 meses, completamente aislado del mundo, pasando mucho calor en verano y mucho frío en invierno, con la poca comida que le conseguía el sacristán. Solo salía al aire por la noche, cuando no lo podía ver nadie. En ese tiempo oraba con fervor y confiaba a Dios su oscuro porvenir, y Dios lo animaba a seguir confiando, dándole consolaciones espirituales como cuando era un niño. Un día comió algo que le sentó mal, y le vino una fuerte disentería con grave peligro de muerte, si no era atendido rápidamente. El sacristán
angustiado y lleno de pánico, lo sacó del cuartucho, que tenía un olor horrible debido a la enfermedad, y lo presentó debilitado, casi moribundo, ante su tío Giovanni Caputo, asumiendo la responsabilidad de haberlo tenido escondido. Al verlo en tal situación, su tío se compadeció y habló con el superior, que era su otro tío, Franceschino Deza. Lo hicieron curar y después lo admitieron como empleado para cuidar el establo y la mula del superior. Ahora José se sentía mejor, ya que no lo podían llevar a la cárcel por ser empleado del convento. Además, lo aceptaron como terciario franciscano laico y podía tener algunas horas para estudiar, pensando siempre en su deseo de ser religioso. Después de estar 3 años como empleado en el convento, todos los religiosos lo apreciaban porque era muy servicial y humilde con ellos. Sus tíos decidieron aceptarlo como novicio y comenzó el noviciado el 19 de junio de 1625 a los 22 años, siendo admitido para estudiar con miras al sacerdocio. En enero de 1627 emitió sus votos perpetuos como religioso. Este mismo mes recibió las órdenes menores y en febrero el subdiaconado. Su carrera para el sacerdocio fue vertiginosa, más bien milagrosa. En 3 años de estudios superiores llegó a la cima, a pesar de no haber tenido una buena base previa. Su tío, el padre Giambattista Panacca, hermano de su madre, fue su guía durante el noviciado y le ayudó mucho en sus estudios. Al responder durante su examen para el diaconado, tuvo, según algunos, ayuda celestial, pues le mandaron explicar el único párrafo que sabía a fondo de la Escritura. Bendito el vientre que te llevó. Al momento lo tradujo con tal maestría y lo explicó con tan devota elocuencia que dejó a todos asombrados de su saber, por lo que pudo recibir el diaconado el 30 de marzo de 1627. El obispo que debía realizar el examen para el sacerdocio era muy estricto y Fray José tenía miedo de no estar bien preparado. Los primeros examinandos respondieron muy bien y el obispo pensó que todos estaban igualmente preparados. Al ser llamado con urgencia para atender algunos asuntos importantes, el obispo decidió sin más aprobar a todos los candidatos. Para nuestro santo fue un regalo del cielo y a lo largo de toda su vida lo consideró un milagro de su madre querida, la Virgen del Santuario de la Grotella. Fue ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1628 a los 25 años de edad. Como reconocía que su ordenación había sido un gran favor de ella, quiso celebrar su primera misa en este santuario para dedicar las primicias de su sacerdocio a su celestial madre de la Grotella.
comenzó su ministerio sacerdotal en su mismo pueblo de Cupertino, donde permaneció 10 años, ya que el santuario de la Grotella pertenecía y pertenece a Cupertino. Desde su ordenación empezaron a repetirse casi diariamente los éxtasis y comenzó a hacer favores milagrosos a los necesitados de ayuda que recurrían al convento. El primer apostolado del padre José fue su ejemplo de vida santa. Un amigo suyo contó: caminaba con una túnica vieja y nunca aceptaba dinero de nadie. Muchas veces yo he comido con él y no lo he visto comer otra cosa que habas y cosas por el estilo. Siempre lo vi beber agua y se consideraba un gran pecador, llamándose a sí mismo Fray Asno. Dormía sobre una estera con la cabeza apoyada en una piedra o en un tronco de madera. El piso y las paredes de su celda estaban teñidos de sangre por las disciplinas que se daba cada día. Llevaba una vida de mucha penitencia. Según un testigo, cuando comía, ponía a la menestra una hierba amarga en polvo. Normalmente solo comía hierbas crudas y frutos secos, a los que añadía esos polvos amargos para hacer la comida menos agradable. El abad Rosmi escribió: él mismo me manifestó que durante 10 años no comió más que hierbas crudas y bebía solo agua. Durante 4 o 5 años comió 2 veces a la semana y durante una cuaresma solo frutas y agua, a pesar de transportar grandes piedras para hacer una construcción. Dormía en tierra sobre la piel de un animal. También hacía los oficios más humildes del convento por la noche, sin ser visto. A los enfermos también los atendía, haciéndoles servicios indispensables como tirarles los orines, limpiar su habitación, etc. Estando en el convento de la Grotella, en Cupertino, los frailes querían construir un calvario. Colocaron en un montículo 2 cruces, una a cada lado. Faltaba por colocar la cruz del medio, que tenía una altura de casi 10 metros y era pesadísima, de manera que ni los esfuerzos de 10 hombres podían levantarla hasta su sitio. Estando en estos trabajos, se asomó el hermano José por la puerta del convento, voló los 78 metros que los separaban del lugar donde estaban los otros frailes, tomó la pesada cruz en sus brazos como si fuera de paja y la levantó para dejarla en su lugar, sobre el simulado montículo del Calvario. Varios testigos dieron cuenta de este sorprendente suceso, aunque lo mismo que ocurrió con muchas otras de las maravillas hechas por el santo solo se dieron a conocer después de la muerte del padre José, cuando ya había transcurrido el tiempo necesario para que no se exagerasen los acontecimientos y se hicieran leyendas en base a ellos. En la actualidad la cruz ya no existe y en su lugar hay un monumento que recuerda el milagro acontecido, representando la cruz y al santo volando colocándola. Muchos autores lo consideran un mártir de la obediencia por todo lo que debió sufrir por culpa de sus superiores, que le mandaban celebrar misa delante de gente importante para verlo en éxtasis, lo que a él le disgustaba porque quería permanecer ignorado de todos. Uno de sus superiores certificó: muchas veces me dijo a mí y a otros que por obediencia se hubiera echado en un horno ardiente y que por el mérito de la obediencia esperaba haber salido sano y salvo. En lo concerniente a su pureza era muy estricto y no hablaba con mujeres, sino lo indispensable. Tenía el don de detectar a las personas deshonestas por el hedor que sentía en sus personas. De él salía un olor de santidad,
un perfume sobrenatural que era manifestación de su pureza interior. El superior, como apostolado, lo envió a pedir limosnas para la comunidad por los pueblos cercanos. El santo iba con su saco a cuestas pidiendo por las casas y Dios empezó a hacer a través de él grandes maravillas, a veces sin que el santo se diera cuenta. Un día llegó a una casa pidiendo limosna. Mientras la señora entraba en la casa a buscar algo, vio a una niña de unos 3 años que estaba llorando en un rincón. Él, para consolarla, le mostró el crucifijo y la llamó para que fuera a besarlo. La niña se levantó y fue hacia él. En ese momento salió la madre y, asombrada, dejó caer lo que llevaba y empezó a gritar: «¡Milagro! ¡Milagro!». La niña era paralítica de nacimiento y ahora caminaba normalmente. Las vecinas se arremolinaron alrededor del fraile y a la fuerza le cortaron a Fray José pedazos de su hábito, considerándolo un santo. Volvió al convento apenado con el hábito roto. Por ello le pidió al superior que no lo enviara más a pedir limosna, porque se sentía mal de que lo tuvieran por santo. Pero el superior se lo exigió por obediencia y no tuvo más remedio que obedecer. De nuevo, en la siguiente salida, volvió al convento con el hábito roto por las mujeres devotas que contaban hechos milagrosos tanto en hombres como en animales. Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el primer capítulo dedicado a San José de Cupertino. Según algunos autores, su primer vuelo público con éxtasis tuvo lugar durante una procesión el 4 de octubre de 1630. Lanzó un grito y cayó en éxtasis. Poco a poco se fue elevando de la tierra sobre las cabezas de la gente hasta posarse en el púlpito de la iglesia, permaneciendo allí un rato largo. Ya desde que era estudiante de teología, había tenido muchos éxtasis ante la comunidad. Por eso sus superiores le habían prohibido asistir a los actos comunitarios para que no los interrumpiera, pues a pesar de los toques de atención que le daban, era algo que no podía superar. Finalmente, los superiores procuraban no enviarlo fuera del convento para que no llamara la atención de las gentes, que lo consideraban ya un santo, como hemos dicho. Durante los años 1630 a 1636, fuera de algunos hechos aislados, pasó una vida tranquila en su convento, sin asistir a los actos de comunidad y ayudado en todo por el hermano religioso Fray Ludovico. El año 1636 fue un año especialmente movido. El prior provincial, Antonio de San Mauro, quiso que lo acompañara durante un año por todos los conventos de la provincia, para que fuera un ejemplo para todos los religiosos por su vida de santidad. Él
aceptó obligado por la obediencia. Visitaron unos 60 conventos. A sus misas públicas asistía mucha gente, y él se extasiaba y volaba dejando en todos una inmensa alegría espiritual, aparte de los muchos milagros que Dios hacía por su intercesión. El año 1636, estando en Giovanazzo Bari, celebró la misa en la catedral por orden del provincial. Durante la misa, cuando comenzaba a caer en éxtasis, el superior, por obediencia, le hacía volver en sí. Todo esto le causó una gran tortura interior, que se manifestó exteriormente al comenzar a temblar y tener una especie de convulsiones que, a los ojos de algunos presentes, era una simple pantomima o puro teatro para hacerse pasar por santo. A los pocos días, el 26 de mayo de 1636, fue denunciado por el fiscal de la curia episcopal. A falta de obispo, el vicario episcopal tomó cartas en el asunto y preguntó a varias personas que lo habían visto en la misa de la catedral y durante la misa que celebró en el convento de las religiosas clarisas. Sobre la misa en las clarisas, un testigo declaró todo lo que vio y terminó diciendo que cuando el padre superior le ordenaba que por obediencia volviera del éxtasis, lo hacía al momento, y todos quedaron admirados. Pero algunos sacerdotes y seglares dijeron que lo que quería era llamar la atención, que si hubiera sido santo hubiera huido de darse publicidad y de llamar la atención. Otros declararon que parecía querer hacerse el Mesías y aparentar ser santo sin serlo, y que la gente del pueblo bajo lo tenían por santo, porque eran unos ignorantes y se dejaban engañar. El vicario general recogió los testimonios negativos y envió una denuncia formal ante el Tribunal de la Inquisición de Nápoles. Lo que no se decía en la denuncia era que el padre José no quería celebrar la misa en público para no ser admirado y tenido por santo, sino todo lo contrario, y que era obligado por su superior provincial, que fue quien lo llevó durante todo el año de viaje, lo que iba contra la humildad del santo y le hacía sufrir mucho. El mismo padre José dijo a los jueces de la Inquisición el 8 de diciembre de 1638 que un día, estando en el convento de Grotela, fue al comedor con una cuerda al cuello y postrado en tierra ante el superior que estaba a la mesa con otros hermanos, le pidió por caridad no mandarle celebrar misa en público, o que ordenara por obediencia que no le dieran esos éxtasis. El padre superior le respondió que lo pensaría, y después de algunos días le respondió que tuviera paciencia, porque Dios lo quería mortificar con aquellos raptos. Él le pedía a Dios que se los quitara, y en 1637 le concedió esta gracia por un año. El 2 de mayo de 1637, celebrando la misa y después de haberse elevado, oyó una voz que le dijo: «Te he concedido esta gracia de no tener éxtasis, pero prepárate para la cruz». La cruz que le venía era la de tener que ser juzgado por el tribunal de la Inquisición. Ante el tribunal manifestó: «Bendita sea la Virgen María por esta gracia, que considero la mayor que Dios me ha dado». Y manifestó que muchos días debía correr después de la misa para ir a encerrarse en su celda, porque sentía que le venían los raptos y no quería que lo vieran en público. Sin embargo, la gracia de no tenerlos fue temporal. El 21 de octubre de 1638 salió de Cupertino acompañado de su fiel Ludovico y de su confesor el padre Diego Galasso, para presentarse ante el tribunal de Nápoles. Los hermanos del convento de Nápoles
no lo recibieron muy bien, sabiendo que era un inculpado y podía ser condenado. El padre Roberto Nuti, su primer biógrafo, contó que el primer día que tuvo que acudir ante el tribunal se le presentó San Antonio de Padua y lo acompañó por las calles de Nápoles hasta el tribunal de la Inquisición, donde estuvo en prisión preventiva. San Antonio de Padua le dijo: «No tengas miedo, que Dios te ayudará, al igual que la Madre de Dios y nuestro seráfico Padre San Francisco». La Virgen María lo acompañó en los 3 interrogatorios que tuvo, y estando ante los jueces, tuvo un vuelo que les convenció de su inocencia, mientras él repetía: «Oh bienaventurada Virgen María, oh bienaventurada Virgen María». Según los documentos del Archivo Secreto Vaticano, el 27 de noviembre de 1638, delante de los jueces de la Inquisición en Nápoles, terminada la misa que ellos quisieron que celebrara en su presencia, dio el acostumbrado grito y se elevó de la tierra. Al principio lentamente y después rápidamente, hasta colocarse encima del altar, de modo que las religiosas presentes gritaban: «¡Que se quema! ¡Que se quema!», debido a las velas encendidas. Pero él voló hasta el ábside de la capilla sin quemarse, y después cayó velozmente a tierra, de rodillas, en el centro de la capilla, y comenzó a brincar cantando alabanzas a María. De las 3 sesiones que hubo para tratar el caso, la última fue en Roma, a donde tuvo que ir el santo. Esta sesión fue presidida por el Papa Urbano VIII y el santo fue absuelto de toda culpa el 18 de febrero de 1639. Solo pidieron a los superiores que lo tuvieran retirado en un convento desconocido. Según las actas del proceso de canonización, durante su estancia en Roma hizo muchos milagros y todos acudían a él porque lo consideraban un santo. El padre general quiso presentarlo personalmente al Papa Urbano VIII y en el momento de besarle los pies, al considerar que el Papa era el vicario de Cristo en la tierra, se elevó por los aires y estuvo así hasta que el superior lo hizo volver en sí. De Roma le enviaron los superiores al convento de Asís, a donde llegó el 30 de abril de ese año 1639. Cuando llegó al convento de Asís, lo primero que hizo fue visitar a Jesús sacramentado en la iglesia. Al ver la imagen de la Inmaculada Concepción y la Virgen de Cimabue, que le hacía recordar a la querida imagen de la Virgen de la Grotella, dio un grito diciendo: «¡Madre mía, me has seguido!», y se elevó hasta la imagen para abrazarla. Durante los primeros años de Asís fue considerado solo un huésped, no miembro oficial de la comunidad, y lo hospedaron en una habitación de la hospedería, lejos de las celdas de los demás frailes. También se le prohibió asistir a los actos de la comunidad para que no distrajera a todos con sus éxtasis. Al poco tiempo fue nombrado superior del convento de Asís
el que había sido su provincial y lo había llevado un año de viaje por los conventos, el padre Antonio de San Mauro, quien por haber sido reprendido seriamente por el Santo Oficio lo trató con mucha dureza, llegando incluso a insultarlo. El padre general, al enterarse de ello, cambió al padre Antonio de convento y nombró al padre Rafael de Palma, que trató al santo con mucha consideración. En Asís, el santo tuvo graves crisis de aridez espiritual y tentaciones contra la pureza, a lo que se unían enfermedades y humillaciones, pero cuando su general le volvió a trasladar a Roma en 1644, se le acabaron todas estas pruebas. Una de las mayores alegrías del padre José era hablar con los novicios y darles consejos y pláticas espirituales. Los llamaba mis ovejitas. Por este tiempo tuvo graves problemas de salud. Parecía vivir de puro milagro, pues no comía casi nada debido a sus problemas de estómago y de hígado. Su vista se deterioró y tuvieron que comprarle unas lentes para leer. Estando en Asís, el príncipe protestante Juan Federico, duque de Brunswick-Luneburgo, que era luterano, vio un milagro de levitación y quedó tan impresionado por el fenómeno que se convirtió al catolicismo y mandó que su capilla en el castillo de Lennescols fuera reconsagrada al modo católico. Llevó para su culto a frailes capuchinos de Hannover. Fue el único católico de su familia. El santo solía decir a ciertas personas escrupulosas que acudían a consultarle: «No me gustan los escrúpulos ni la melancolía. Si tus intenciones son buenas, no tienes nada que temer». Siempre pedía e insistía en que se orara. «Orad», decía. «Si os turban la aridez o las distracciones, decid un Padre Nuestro y eso basta, porque entonces habréis hecho oración vocal y mental». Cuando el cardenal Lauria le preguntó qué veían las almas en éxtasis durante sus raptos, respondió: «Se sienten como transportadas dentro de una galería maravillosa, resplandeciente, con una belleza interminable, y ahí con una sola mirada, como en un espejo, comprenden las visiones maravillosas que Dios se complace en mostrarles». En el ir y venir de la vida diaria andaba siempre tan preocupado por las cosas celestiales que si se cruzaba una mujer en su camino, él suponía automáticamente y con toda sinceridad que veía pasar a Nuestra Señora, a Santa Catalina o a Santa Clara, y si era un hombre desconocido el que se atravesaba, lo confundía con alguno de los apóstoles y muchas veces, al encontrarse con otro fraile compañero suyo, creyó estar ante San Antonio o ante el propio San Francisco. Un día los superiores mandaron a Roma a Fray José para entrevistarse con el príncipe polaco Casimiro Władza, hermano del rey Vladislao de Polonia, que quería entrar en la compañía de Jesús, pero el padre José le desanimó diciendo: «No serás ni sacerdote ni jesuita». Y así fue, ya que su hermano murió y tuvo que dejarlo todo para ser rey de Polonia. Por entonces era Cuaresma y sus hermanos de comunidad de Roma le pidieron que se quedara hasta Pascua, lo que hizo de buena gana. Pasada la Pascua de 1644 regresó a Asís, pero ya con residencia oficial. La ciudad entera se sintió feliz de su regreso y el 10 de abril de ese año 1644 fue nombrado ciudadano e hijo adoptivo de Asís. El 13 fue declarado miembro oficial de la comunidad religiosa de Asís y fue aceptado con todos los derechos y deferencias que les merecía su reconocida santidad. En Asís
el santo arregló enemistades, purificó las costumbres y evitó una sangrienta revuelta, por todo lo cual mereció que las autoridades y el pueblo le proclamasen hijo adoptivo de la ciudad. Estando aún en Asís, le comunicó al padre Roberto Nuti, su superior, la muerte del Papa Urbano VIII, el 29 de julio de 1644. Parece ser que el santo estuvo en espíritu en el cónclave para la elección del nuevo, ya que también le dijo a alguien el nombre del nuevo Papa, Cardenal Juan Bautista Pamphili, quien tomó el nombre de Inocencio X. En 1645, el embajador de España en la corte pontificia, el gran almirante de Castilla, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, pasó con Fray José un buen rato. El almirante bajó a la iglesia y dijo a su esposa: «Vengo de ver y de hablar con otro San Francisco». La señora manifestó entonces su gran deseo de gozar de semejante privilegio y el padre guardián mandó decir a José que bajase a la iglesia para hablar con su excelencia. El hermano respondió: «Obedeceré, pero no puedo decir si podré hablar con la dama». Efectivamente, poco después se presentó en la puerta de la iglesia, pero en el mismo instante clavó los ojos en una imagen de la Virgen María, que se hallaba en el altar, y de pronto se elevó del suelo y voló unos 12 pasos por encima de las cabezas de los que estaban allí, hasta quedar parado a los pies de la estatua. Permaneció ahí un momento y oró en homenaje a la Madre de Dios, y luego de dar su grito peculiar, voló de nuevo hasta la puerta de la iglesia y volvió deprisa a su celda, mientras el almirante, su esposa y todos los miembros de su séquito que presenciaron la escena permanecían inmóviles en su sitio, como paralizados por el asombro. Este suceso figura en las declaraciones en el proceso de canonización. Un día el superior le ordenó que fuera a Casia a hacer un exorcismo a una endemoniada, a quien liberó recitando las letanías de la Virgen y la oración Sicuaris de San Antonio de Padua. La fama de santidad crecía cada vez más en Asís, y después de 14 años la gente no paraba de ir a verlo celebrar misa y encomendarse a sus oraciones. A uno de los éxtasis asistió el que más tarde sería el Papa Inocencio XI. Eran tantos los éxtasis y vuelos que en mayo de 1651 el padre general Michelangelo Catalano ordenó que nadie hablase con él sin permiso especial. El santo, por su parte, estaba feliz y componía canciones espirituales. En los 2 últimos años que pasó en Asís, estaba prácticamente recluido en su celda, pero los superiores aceptaban que pudieran visitarlo personas importantes, tanto civiles como eclesiásticas. Algunos religiosos repartían pedazos del cordón de su hábito, rosarios o pedazos de tela de sus ropas, como si se tratara de un santo canonizado. Por estos excesos volvieron a acusar al santo de simulación de santidad. El gobernador de Asís lo denunció y envió una carta al inquisidor de Perugia, quien la envió a Roma. Al leerla el Papa decidió que el santo fuera trasladado de Asís al convento de capuchinos de Pietrarrubia, para que estuviera oculto y desconocido, sin poder hablar absolutamente con nadie, ni escribir ni recibir cartas. Sólo podía hablar con los religiosos del convento, que eran capuchinos, no de su orden de franciscanos conventuales, lo cual era un doble castigo. Además, sólo podía salir de su celda para celebrar misa o escucharla.
todo para que no llamara la atención y nadie supiera nada de él. El 22 de julio de 1653 se presentó en Asís el inquisidor de Perugia, escoltado por algunos guardianes, para llevarlo en secreto a Pietrarrubia. Cuando el inquisidor le leyó la carta de traslado a otro convento desconocido, el padre José se postró ante él y le besó los pies en señal de obediencia. El superior de Asís contó: al verlo temblar, pensando que iba a prisión, le dije: es necesario abrazar la cruz y practicar la obediencia. Y él respondió: santa obediencia. Y sin decir más, avanzó corriendo hacia el carruaje, sin haber siquiera recogido sus lentes, ni su manto, ni su breviario. Sin embargo, yo vi que había recuperado la serenidad y parecía alegre, con una sonrisa en los labios. En su viaje a Pietrarrubia se detuvieron en Città di Castello, en un convento de padres dominicos. Uno de los padres fue a visitar al santo en su celda y estuvieron hablando de cosas espirituales. El santo, al momento, entró en éxtasis y tardó 15 minutos en volver en sí, pidiéndole al padre que no le hicieran más preguntas espirituales para evitar tener más éxtasis. Desde Città di Castello hasta Pietrarrubia iban por senderos escarpados, y el conductor del carruaje tenía miedo de no poder pasar. Pero el santo le dijo: ánimo, deja a las mulas ir por donde quieran, pues las guiará un ángel del cielo. De esta manera, el conductor pudo cruzar los precipicios e ir por caminos impracticables como si fueran caminos llanos. El santo se reía y decía: las buenas mulas, y después daba gracias a Dios. Oración. San José de Cupertino, alcanzadme del Señor, que como verdadera fuente de luz y sabiduría disipe las dos clases de tinieblas de mi entendimiento, el pecado y la ignorancia, instruyendo mi lengua y difundiendo en mis labios la gracia de su bendición. Dadme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. San José de Cupertino, fuente de caridad, ruega por mí. Les acabamos de ofrecer el primer capítulo dedicado a San José de Cupertino dentro del programa Camino de Santidad. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast, o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.